Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de Francisca Fajardo Peñuelas, Aide Barraza, Paula Juárez, Mario Rodríguez, Lourdes Trejo, Enrique Rodríguez y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues, hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía en este miércoles de la sexta semana del tiempo de Pascua. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos siga acompañando, especialmente ahora que tenemos oportunidad de participar más vivamente en nuestras celebraciones eucarísticas por el 70% de cupo de nuestras iglesias, ya ha anunciado el gobernador, pero vamos a pedir al Señor que al mismo tiempo que nos encontremos con Él y con nuestros hermanos, también nos mantengamos cuidando nuestra familia, cuidando el trabajo, cuidando el mismo culto público. Pidamos por todos los hospitalizados, por el personal médico y técnico que los acompaña, por sus familias y por nuestras autoridades para que sigan discerniendo con la luz del Espíritu lo que conviene para la salud del pueblo. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por hombres,
ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso, su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitado es la verdad que el Espíritu Santo nos mueve a anunciar en este mundo que se cierra a la verdad. Estimados hermanos, en Jesús victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, y María y José, testigos fieles del misterio salvador de su Hijo. El día de ayer meditamos la historia del carcelero que se convirtió cuando, después de que Pablo y Silas, liberados por la acción de Dios, vio que no habían escapado de la cárcel para que él no se hiciera ningún daño, se bautizó con toda su familia. Esta historia es una invitación a estar dispuestos a prepararnos para dar razones de nuestra fe, ayudando a los demás a que valoren su vida. La preparación permanente sigue siendo una deuda muy grande entre los feligreses de nuestras parroquias. Con el Evangelio meditamos, entre otras cosas, sobre el anuncio de Jesús de la venida del Espíritu Santo, que vendrá a establecer la culpabilidad del mundo de pecado, porque hay que creer en Jesús, por lo que debemos estar buscando conocer a Jesús cada día más. De culpabilidad de justicia, porque Jesús se va al Padre y ya no se le verá como cuando estaba con los discípulos. Con este tema reflexionamos que debemos participar en la Eucaristía no por obligación, sino por convicción, con la convicción de la presencia real de Jesús. Tener la convicción como la de los mártires de Abitinia de los primeros siglos, que dijeron en su defensa: sin reunirnos para celebrar la Eucaristía en domingo, no podemos vivir. Y por último, culpabilidad de juicio, que nos invita a la confianza en el Señor, sabiendo que aunque haya mucho mal en el mundo, el demonio ya está condenado. De ahí que no debemos seguir a alguien que ya está vencido. En la primera lectura de hoy nos encontramos con un texto muy significativo de la predicación de Pablo. Está repleto de consideraciones de elevado relieve religioso y pronunciado en un lugar selecto, el Areópago, donde se juntaban intelectuales, filósofos de Atenas, Grecia, y altos representantes de la vida de esa ciudad. Pablo llega ahí huyendo desde Barea, a donde habían ido judíos de Tesalónica con no muy buenas intenciones. Pablo habla del ágora en primer lugar. Este ámbito es popular, pero algunos filósofos le llevan al selecto ámbito del Areópago. Ahí tiene lugar ese discurso de Pablo. Pablo está sorprendido por la exagerada religiosidad de los atenienses, que le lleva a inundar de ídolos la ciudad y tener incluso un altar al Dios desconocido. Ese Dios desconocido es para Pablo su Dios, el de los cristianos. El discurso que escuchamos con gran elocuencia es una proclamación abierta de que hay un solo Dios. Imaginemos a los atenienses que escuchan a Pablo. Debieron considerar una afrenta lo que dijo a sus creencias, pues ellos tenían muchos dioses. Sin embargo, Pablo, seguro de su fe,
va profundizando en quién es el verdadero y único Dios. Repasemos pausadamente algunas frases de las enseñanzas de San Pablo sobre Dios, que nos puede ayudar, no como a los atenienses para convertirse al único Dios, sino para que nos maravillemos del Dios en el que creemos y nos preguntemos qué tan arraigada está en nuestra vida esa fe en el Dios que nos ha creado. Después de cada frase haré preguntas y daré una pausa de silencio. Meditemos. Dice Pablo: yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Dios y cómo lo anunciamos? ¿Lo anunciamos? El Dios que hizo el mundo es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tiene. ¿No nos recuerda esta frase el mensaje de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego? Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Nos damos cuenta que muchos hombres y mujeres, aparte de nosotros los creyentes, están buscando a Dios aunque sea a tientas, es decir, sin saberlo. ¿Estamos preparados para darlo a conocer a quien pida razones de nuestra fe? Somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Hermanos, recordemos que se nos permite tener en nuestros templos y en nuestras casas imágenes de distintos materiales de santos, sobre todo de Cristo y de la Virgen María, y que pedimos la bendición para ellas y por eso las cuidamos y veneramos, porque nos representan algo sagrado. Pues bien, hago la siguiente pregunta. Según nos ha recordado San Pablo en su discurso, somos linaje de Dios, es decir, somos imagen de Dios. ¿No deberíamos cuidar, respetar y venerar más nuestra vida y la vida de los demás que la de las imágenes que veneramos en nuestros templos y casas? Porque Dios es el alfarero que ha hecho nuestras vidas para que a través de ellas lo reconozcan a Él. Quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Nuestro Dios es un Dios que juzga con misericordia, pero exige conversión. Para conseguir la conversión ha enviado un hombre excepcional, a quien ha resucitado de entre los muertos. Al citar la resurrección, Pablo se vio interpelado. Unos se reían de él, otro dejó de interesarle lo que les decía. ¿Por qué les pareció una broma lo de la resurrección? El grupo de intelectuales al que se dirigía estaba compuesto sobre todo por los epicúreos que no tenían ningún interés por la resurrección. Bastaba ser felices en este mundo. Y los estoicos, que se inclinaban a la inmortalidad del alma y olvidarse del cuerpo, algo que implica la resurrección. Nosotros, como dice Pablo en otro lugar,
Basamos nuestra fe en la resurrección de Jesús de Nazaret, que implica nuestra propia resurrección. Es una cuestión de fe, no de una deducción racional. Si como los filósofos atenienses nos quedamos solo con lo que puede alcanzar la razón, nos reiríamos también de quien hablara de resurrección. Hoy en día muchos, como los atenienses, se burlan de la fe de los que creemos en un Dios creador y redentor. Muchos parecen decirnos, como a Pablo, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. En consecuencia, fortalezcamos nuestra fe en la resurrección. Y eso se hace, como dice San Pablo, buscando las cosas de arriba, porque sabemos que el amor es más fuerte que la muerte, que la verdad aquí imperfecta solo se conocerá plena tras la muerte, que la presencia de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra es como en una imagen. Y todo esto porque sí debemos prepararnos para hablar de Dios en otras ocasiones hasta que logremos la conversión de los incrédulos. Y para seguir profundizando en el discurso de San Pablo como una inspiración para nosotros los creyentes, el Evangelio de hoy que se ha proclamado nos recuerda que debemos aspirar a conocer la verdad para hablar de esa verdad a quienes nos pidan razones para creer. San Pablo sufrió rechazo en el Areópago después de su discurso, como Cristo después del discurso del pan de vida. A pesar de esos rechazos, ellos se mantuvieron en la verdad. Y este es un reto que tenemos hoy en día los creyentes, mantenernos en la verdad. Ya lo escuchamos en días pasados con la parábola de la vid y los sarmientos que nos invitaba a permanecer. En el Evangelio de Juan está muy presente la búsqueda de la verdad. En él aparece la pregunta de Pilatos: ¿qué es la verdad? Hoy leemos que el Espíritu de la verdad, Él les irá guiando hacia la verdad plena. ¿Qué verdad? La verdad plena que es el mismo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, había dicho. El texto evangélico anuncia la Pascua de Pentecostés. Es el Espíritu quien ha de guiar al conocimiento pleno de Jesús y del Padre. Fue lo que hizo con los apóstoles. El Espíritu muestra la verdad con una buena pedagogía como excelente maestro que es, a través de la vida, de la historia. Cuando esa vida, esa historia se hace en oración, es decir, se ven bajo la luz del Evangelio, de la palabra del Señor. Es necesario prepararse para la Pascua de Pentecostés. Es necesario abrirnos al Espíritu de Jesús, del Evangelio que es el Espíritu Santo. Él nos conducirá a la verdad y a la vida, a interpretarla bien. Hermanos, pidamos a Jesús, María y José que nos ayuden a aprovechar los dones que el Espíritu Santo nos dará para mantenernos firmes en la verdad que nos hace libres, porque sintiéndonos acompañados por el Espíritu de la verdad, viviremos plenamente nuestra vocación, y muchos creerán en la vida eterna y en el proyecto de Cristo para llevarnos a ella. Aleluya, aleluya.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro Sergio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Miguel Iván, Alma Flora, Francisca, Martín Vázquez, Lidia Concepción Montalvo, Evelia Calderón, Carmen Castillo, Elsa Cervantes, María Primerosa, Carmen Cervantes, Elsa María del Carmen, Lidia Concepción Montalvo, Antonio Paz Belmont, Mauro Paz Goyi, Basilio Capetillo, José Guadalupe Briones. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, De pero una una palabra palabra tuya tuya bastará bastará para para sanar. sanar. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Cristo, que es nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.